Yu-yeon y Yue son dos hermanas que quedaron huérfanas después de un trágico accidente. En él no solo perdieron a sus padres, sino que Yu-yeon también perdió la capacidad de escuchar. Su hermana menor quedó lisiada de una pierna. Aún así, las dos lograron salir adelante y durante muchos años eran muy unidas, pero de repente Yue comenzó a actuar de una manera muy extraña. Constantemente se quejaba de los ruidos de los vecinos, por eso empezó a grabarlo todo, intentando obtener evidencia de que sus vecinos lo hacían a propósito. Pero una noche el ruido estaba en su propia casa. Días después, nadie supo más de ella. Yu-yeon se había quedado varios días en el trabajo, haciendo horas extra. Debido a eso, no se enteró que su hermana había desaparecido. La empresa donde trabajaba su hermana reportó su desaparición. Debido a eso, tuvo que volver a su departamento, y ahí se dio cuenta de que muchas cosas extrañas estaban pasando. Su hermana desapareció sin dejar rastro, no se llevó ni siquiera su teléfono. El novio de su hermana tampoco sabía nada, solo menciona que estaba actuando muy extraña, que se había obsesionado con los ruidos que venían del piso de arriba, ruidos que aparentemente solo ella podía escuchar. Debido a todo esto, Yu-yeon decide investigar más a fondo. De repente empieza a escuchar algunos ruidos muy extraños. Pero en ese instante alguien llama a la puerta. Es el vecino de abajo, que viene a decirle por 10ª vez que se calle, ya que él también escuchaba ruidos muy fuertes que venían de su departamento. Ella le explica que su hermana no está y que durante el día no había nadie en el departamento, pero el sujeto le dice que la próxima vez que haga ruido ya no será tan amable. Al día siguiente decide preguntarle al guardia si sabe algo de su hermana. Él le cuenta que su hermana estaba paranoica con los ruidos que escuchaba y que tal vez eso se debe a lo que pasó antes de que ellas se fueran a vivir ahí. Pero antes de contarle sobre lo que ocurrió, llega otra vecina y le comenta que hay un olor muy fuerte que viene del sótano. Resulta que muchos vecinos tiraban su basura no autorizada en el sótano y como nadie la quería limpiar, simplemente la estaban acumulando. Como Yu-yeon no encuentra respuesta, decide pedir varios días de permiso para seguir buscando a su hermana. Mientras revisa sus cosas, descubre que había dejado un mensaje secreto para el día de su cumpleaños, con un pastel y con un regalo. Es decir, que no es posible que se haya ido sin más, que tiene que haberle pasado algo. Luego logra desbloquear su celular y es así como comienza a escuchar los audios que había grabado. Todos los audios eran de ruidos muy extraños que venían del piso de arriba, es decir que su hermana no estaba loca, pero de repente comienza a escuchar murmullos. Pero esos murmullos no eran parte del audio. Ella piensa que escucha eso porque está cansada, así que toma un baño. Al terminar, alguien toca la puerta. Cuando pregunta quién es, escucha la voz de su hermana. Pero antes de abrir la puerta se detiene y le vuelve a preguntar quién es. Esta vez nadie responde y simplemente golpea la puerta más fuerte. Al día siguiente todo parecía una pesadilla, pero afuera del departamento se había armado un escándalo. Resulta que un vecino se quejó del ruido y el novio de Yue estaba discutiendo con él, explicando que eso no es posible porque no había nadie en la casa en los últimos días. Más tarde, Yu-yeon recibe la llamada de la comisaría. Resulta que Yue estaba investigando lo que pasó en su departamento. Al parecer, una señora se había quitado la vida, por eso consiguieron el departamento más barato. Lo curioso es que ella también reportó escuchar ruidos insoportables. Por la noche, Yue y el novio de su hermana se ponen a imprimir carteles de se busca. De repente, Yu-yeon empieza a escuchar ruidos, pero ella no les presta atención y descubre que la policía revisó las cámaras de seguridad y todo indica que su hermana no salió del edificio. De repente alguien golpea la puerta, resulta que era el vecino de abajo, fue con un cuchillo para pedirles que se callen de una vez, pero como eran dos personas no se atrevió a hacerles nada. Por la noche mientras Yu-yeon reparte sus carteles ve a un niño muy misterioso que miraba fijamente el sótano, pero antes de investigar más llega la vecina de arriba. Ella le dice que le entiende perfectamente, que en su lugar haría lo mismo, pero le advierte que tenga cuidado porque la presencia
presidenta del edificio no permitirá que arme un escándalo, ya que está negociando un contrato para reconstruir el edificio, y un escándalo así podría arruinar sus planes. Cuando vuelve a su casa, escucha a su hermana por la tubería. Debido a eso piensa que se está volviendo loca. Más tarde su hermana vuelve a casa, pero ella la trata de una manera muy hostil. Luego la ve colgada, pero de nuevo todo era un sueño. Por la madrugada se quita los audífonos para la sordera y todo parecía normal, pero su teléfono activa el reconocimiento de voz. Esta vez no eran simples ruidos, eran palabras que intentaban decirle algo. Cuando voltea, ve a alguien intentar entrar en su departamento. Yu-Yeon se asusta mucho, pero cuando llega a la puerta la figura desaparece. Resulta que su vecino de abajo había subido para gritarle que se calle de una vez. Yu-Yeon no le hace caso y el vecino se cansa de golpear la puerta, así que vuelve a su departamento, pero al bajar de nuevo empieza a escuchar los irritantes ruidos. Cuando vuelve a subir, una extraña figura aparece. El hombre asustado intenta huir, pero el ascensor no funciona. Luego la figura aparece del otro lado, así que intenta huir por las escaleras, y al final el vecino termina cayendo del 6º piso. Al día siguiente, cuando Yu-Yeon baja, los vecinos estaban horrorizados, ya que el hombre del 504 había muerto. Ella lo reconoce y le cuenta a la policía que el hombre la amenazó con un cuchillo. Ellos le dicen que es mejor no hacer la denuncia ahora, porque justo acaba de morir. Yu-Yeon insiste en denunciarlo, pero la presidenta del edificio le dice que no lo haga, porque eso podría perjudicar la reconstrucción. Cansada de todo, decide hablar con la vecina que le ayudó la noche anterior. Ella vivía sola con su hija y le cuenta que la encargada es una despiadada que no le gusta que nadie haga ruidos ni arme alborotos en el edificio. Cuando entran en más confianza, le pregunta qué fue lo que pasó en el edificio. La señora le cuenta que la expresidenta vivía justo debajo de ella, en el departamento 704. Ella era peor que la actual presidenta, no toleraba ni el más mínimo ruido, por eso constantemente subía para reclamarle por los ruidos que hacía su hija al jugar. Así pasó hasta que se volvió loca, pero ella también, sin darse cuenta, comenzó a hacer ruidos, y el vecino de abajo subía para quejarse con ella, hasta que un fatídico día el vecino de abajo se cansó y se volvió loco. Por eso subió con un martillo y acabó con la vida de la presidenta. Ella pedía ayuda dando golpes a la pared, pero como a sus vecinos no les agradaba, terminó muriendo. La gente se dio cuenta solo cuando su cuerpo se comenzó a descomponer. El vecino de abajo simplemente huyó y hasta la fecha no lo han podido atrapar. Pero según la policía, el hombre nunca salió del edificio. Con toda esta información le pregunta quién vive ahora en el departamento 704, pero la señora le revela que ese departamento lleva meses vacío. Yu-Yeon piensa que debe haber una explicación para todo, así que el día siguiente vuelve a repartir volantes. Cuando termina de repartir todos, ve que la presidenta del edificio estaba usando la muerte del hombre del 504 para presionar sobre la reconstrucción del edificio. Yu-Yeon se siente mal, ya que todos están más preocupados por eso que por su hermana, así que arma un gran escándalo y les dice que no son humanos. Debido a eso, la presidenta se enoja y comienza a agarrarla de las greñas. Cuando la separan, el novio de su hermana le cuenta que hay espacios vacíos en el edificio, espacios donde fácilmente podría vivir una persona y donde podría estar su hermana. Ese espacio era en el sótano. Además, era el lugar perfecto para esconderse, ya que había mucha basura y debido a eso nadie se atrevía a entrar. Por eso los dos deciden investigar. Así empiezan a recorrer todo el lugar hasta que llegan a un camino doble. Para acabar más rápido deciden separarse. En el camino que Yu-Yeon escogió había un cuaderno con toda la historia de su vida. Eso hace que se asuste mucho, pero de nuevo no era más que una ilusión. El novio de Yue, por su parte, encuentra al asesino, o al menos sus restos. De repente empieza a escuchar un ruido muy extraño y el chico ya no es el mismo. Cuando Yu-Yeon le dice que es hora de irse, el chico estaba completamente poseído, por eso comienza a atacar a Yu-Yeon
Ella se defiende como puede, pero el extraño ruido vuelve a aparecer, así que lo golpea e intenta escapar por la ventana, pero termina cortándose el abdomen. Cuando parecía que perdería, llega la presidenta del edificio y la salva. Aquí descubrimos que el hijo de la presidenta también es sordo y que la mujer del departamento 804 estaba loca, ya que su hija había muerto hace mucho tiempo, pero ella seguía haciendo como si estuviera viva, es decir que la niña que vio no era real. El niño aprovecha y le dice a Yu-Yeon que debe tener cuidado, ya que escuchó algo que no debía y si lo sigue escuchando morirá. Además le advierte que no vuelva al sótano, porque ahí es donde nace el ruido. Más tarde se entera que el novio de su hermana había muerto. Eso hace que Yu-Yeon se sienta muy mal, así que le cuenta a la policía todo lo que pasó. Ellos le dicen que su historia no parece real, ya que ellos revisaron el sótano y no encontraron nada de lo que ella vio. Debido a que nadie le cree, Yu-Yeon decide arriesgarlo todo, así que baja sola al sótano. Esta vez llega más lejos por una puerta que solo ella puede ver. Así descubre la cámara de su hermana. Cuando revisa las grabaciones, descubre que una persona hacía todos esos ruidos. Lo hacía usando micrófonos de alta potencia. Era la señora del departamento 804, la cual no quería que demuelan el edificio, ya que supuestamente el alma de su hija seguía ahí. Además, confiesa que ella fue la que mató a la señora del 704 y le echó la culpa de todo al señor del 604. Como Yue había descubierto sus planes, la señora se deshizo de ella. De repente, Yu-Yeon escucha a su hermana. Cuando va a revisar, la encuentra muy mal herida, pero al menos aún seguía con vida. Yu-Yeon estaba contenta y quiere salir del sótano lo más rápido posible, pero la señora del 804 no se lo iba a permitir. Ella le dice que no puede dejarla ir, no ahora que sabe la verdad. Para proteger a su hermana, Yu-Yeon se enfrenta a la señora, aunque para ser mayor la señora era muy fuerte y muy ágil, pero el sonido la perseguía y esta vez era más fuerte que nunca. Como ella era sorda, solo tenía que apagar sus audífonos. El ruido por alguna razón no parecía afectar a la señora, es como si ella también estuviera sorda. La señora era muy fuerte y logra someter a Yu-Yeon, pero antes de acabar con su vida le cuenta su historia. Le dice que como la vecina de abajo se quejaba mucho, entonces no tenía de otra más que enviar a su hija al parque para que pueda jugar, pero debido a eso la terminaron atropellando y por eso asesinó a su vecina. Además, debido a los ruidos, la había vuelto a ver, así que no permitirá que destruya el edificio donde vive su hija. Pero en ese instante aparece otro espíritu. Es el fantasma de la vecina del 704, la cual quería vengarse de la señora. Yu-Yeon deja que ellas dos arreglen sus diferencias y así logra huir. Cuando la señora le pide ayuda, Yu-Yeon la encierra y así de un momento a otro el ruido simplemente desaparece. Luego ve a su hermanita y le dice que ya todo terminó. La mujer del 804 murió de la misma forma en la que acabó la vecina del 704. Meses después, una nueva vecina se muda al edificio. Ella viviría en el departamento 704. Fue con Yu-Yeon para pedirle que se lleven bien. Ella le dice que no se preocupe, que solo procure no hacer mucho ruido porque su hermana tiene el oído sensible. Pero la vecina la mira muy extrañada porque no había nadie más en el departamento, solo estaba Yu-Yeon, es decir que su hermanita no sobrevivió y al igual que la hija de la señora, su espíritu se quedó atrapada en el edificio. Es decir que probablemente la historia se vuelva a repetir. Es así como termina esta historia de terror. Déjenme saber en los comentarios si les dio miedo. A mí sí me dio un poquito de miedo, sobre todo porque la vi de noche, pero de día no tanto. Muchas gracias por ver el video hasta el final. No olviden regalarme un like y suscribirse al canal para más resúmenes. Nos vemos mañana a la misma hora y por el mismo canal.